Hola birrines, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas, en el día de hoy, Moni, no sé cómo comenzar el vídeo y no sé cómo explicarlo, porque el título es sumamente enigmático, ya que el vídeo se titula ¿por qué la gente está huyendo? Sí, estás escuchando bien, huyendo de la Ciudad de México. La verdad que cuando me han pasado este vídeo no sabía ni qué pensar, no sé cómo decirte. No es como me he imaginado estas películas de zombies, todos huyendo por las autovías, no sé cómo decirte. Pero bueno, espero que eso no esté pasando. Nos habríamos enterado, ¿no? Yo creo, sí, ¿no? yo creo que sí. Así que nada, vídeo bastante intrigante. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis. Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis. Suscribiros al canal para uniros a la familia más sinachera. Tranquilos, que nosotros no vamos a huir de aquí. Así que suscribiros, damos tiempo, suscribiros y dejar un buen like, que es totalmente gratuito. Ahora sí, Moni, con esta voz que me llevo, que la verdad estoy perdiendo voz, yo creo que es de gritar tanto en los vídeos porque mucha gente me dice que no grites tanto. Así que no me enrollo más y 3, 2, 1 vamos a conocer por qué la gente está huyendo de la Ciudad de México. Comenzamos. Ok, está. Probablemente no lo sabías, pero desde los años 90 se va más gente de la Ciudad de México de la que llega. Algo que provocará que para el 2050 la capital pierda a más de 1 millón de habitantes. Oh, Pero, va. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿por dato? qué está sucediendo esto? ¿Por qué es? Qué raro. Qué buen vídeo, tiene muy buena pinta. Como siempre va a haber link del vídeo original en la descripción. Oye, ¿puede ser porque como la Ciudad de México estaba construida encima de lagos de agua? No sé, me ha venido a la cabeza ese dato, no sé. Quizás es algo irrisorio, no sé. El país no ha Qué bonito, perdido población desde la Revolución Mexicana y específicamente la Ciudad de México, su población creció considerablemente de 1940 a 1970. Mucha gente de la zona centro del país abandonó el campo en búsqueda de un empleo con mayor beneficio económico en las zonas España pasó industriales de exactamente la igual. capital, lo que provocó que su mancha urbana creciera, uniendo municipios y barrios pertenecientes a la Ciudad de México, al Estado de México e incluso al Estado de Hidalgo. Pero curiosamente, este creciente interés por vivir en la capital provocó que gradualmente la ciudad se desbordara y la gente comenzara a plantearse salir de la capital. Con la sobrepoblación en la ciudad, los servicios comenzaron a ser insuficientes, desde cosas tan sencillas como el transporte público hasta cosas tan elementales como el agua. Además, el consumo indiscriminado de los recursos raro, ¿no? ahogó a la ciudad en una crisis ambiental que se vio especialmente marcada en la década de los 80s, con una calidad del aire verdaderamente mala, incluso peor que Eso hoy en suele día, pasar. falta de áreas Sí. verdes que permitieran controlar la temperatura exterior en las calles, y debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la ciudad para poder abastecer de agua a la población, el suelo comenzó a hundirse y a generar problemas severos en calles y transportes, provocando una enorme cantidad de baches, zanjas, edificios ladeados e incluso causó Sí, he escuchado un mucha severo gente daño que en se, el drenaje que se queja profundo, de eso, lo que con los años incrementó la cantidad de inundaciones que sufren a la fecha el oriente y sur de la ciudad. De hecho, de esto hablamos más a profundidad en otro video que puedes ver en el enlace que dejaré en la descripción. La sobrepoblación de la ciudad provocó que esta comenzara a fallar, y evidentemente la calidad de vida en ella fuese peor que la gente tenía en otras partes del país, por lo que Claro. a partir de la década de los 80s, cada vez menos gente se veía interesada en venirse a vivir a la ciudad y al mismo tiempo cada vez más gente se iba de la Ciudad de México para regresar a su lugar de origen o a otras zonas en crecimiento en aquel entonces, como Puebla, Querétaro, Toluca o Cuernavaca. Especialmente Puebla en esos años sufrió una reorganización urbana bastante bonita grande escuela, provocada Sí. por Hace gente poco que que se iba de la conocimos, capital. vimos el De vídeo. acuerdo con censos realizados en estos años, el 32.7% de quienes abandonaron la ciudad en estos años fue por la presión por la vida agitada y el 24.3% lo hizo por la contaminación. Y finalmente fue a causa de los sismos de 1985 que se provocó por primera vez en años que la ciudad perdiera ¡Qué a más imagen! población de la que llegaba a ella, obteniendo un saldo neto migratorio de menos 1.5% en 1990. Desde ese entonces, la ciudad ha perdido más población de la que recibe, siendo que incluso en 2010 el saldo neto migratorio llegó a ser del menos 5.91%, perdiendo a casi 730,000 habitantes. Pero hoy en día la gente se va de la ciudad por razones muy diferentes. En 2020, la Ciudad de México ya no tiene un Por la problema pandemia. severo de contaminación Puede ser. atmosférica como lo tuvo en sí, la década de hace los poco 80s y hubo, 90s.
y el agitado estilo de vida dejó de ser una razón para abandonar a la ciudad. De acuerdo con el INEGI, en 2020, el 37.12% de quienes se fueron de la capital lo hicieron para reencontrarse con su familia en sus lugares de origen, mientras que el 13.78% lo hizo porque le ofrecieron un trabajo en otro sitio o cambiaron su sitio de base. Estas cifras contemplan a las personas que se fueron de la Ciudad de México desde el 2015 hasta el 2020. En menores porcentajes lo hicieron porque se fueron a buscar un trabajo, porque salieron para estudiar, porque se casaron y, sorpresivamente, por la inseguridad, que solo representa apenas el 7% de quienes dejaron la capital. Otro dato bastante curioso es que a pesar de los sismos del 2017, tan solo el 1.3% de los que se fueron de la Ciudad de México lo hicieron a causa de un desastre natural, siendo la razón que menos influyó en la decisión de abandonar a la capital. Es importante entender que la mayoría de los que viven en la ciudad no son nativos de aquí, por lo que es entendible que mucha gente salga de la misma para reunirse con sus familiares. Pero también existen muchos otros factores las trajineras, incluyendo a la pandemia que lamentablemente coincidió con el conteo y muy probablemente incrementó la cantidad de gente que se desplazó de manera permanente a sus lugares de origen. Por otro lado, hoy en día en el país cada vez hay una mayor oferta de vivienda de mejor calidad y a menor precio que en la Ciudad de México, además de que las nuevas tecnologías ya permiten trabajar desde cualquier sitio sin requerir de asistir presencialmente a una oficina. Y el desarrollo industrial que vive el planeta hoy en día permite que cada vez más gente pueda emprender un negocio sin necesidad de abandonar su lugar de nacimiento. Todo esto ha sido un enorme incentivo para que cada vez menos gente se sienta obligada a vivir en la capital y vea con buenos ojos el regresar con su familia a su entidad federativa natal. Como decíamos, eso pasa en todos lados. Esta tendencia continuará en los siguientes años, por lo que las proyecciones para la ciudad son evidentes. Para el 2050, la Ciudad de México habrá perdido a 1.3 millones de habitantes debido a la gran cantidad de gente que se va y a que la gente que vive aquí es la que menos hijos tiene en todo el país. Pero esas no son malas noticias. Si bien hay ciertas implicaciones malas, no significa que la ciudad esté perdiendo protagonismo ni interés en inversión, sino todo lo contrario. La despoblación de la ciudad permitirá que pueda recuperar sus niveles aceptables de servicios como transporte público de calidad o suficiente abastecimiento de agua, incrementando la calidad de vida de sus habitantes y haciéndola nuevamente atractiva. Pero eso nos trae otros retos. ¿Cómo logramos que la ciudad no se vuelva a sobrepoblar? ¿Qué hacemos con la enorme cantidad de viviendas que eventualmente quedarán abandonadas? ¿Qué debemos de hacer para prepararnos cuando la mayoría de la población de la ciudad sea adulto mayor? Es un enorme tema que no podemos tratar en un solo video, pero del que tenemos que ir pensando desde ahora para evitar tener que sufrir nuevos problemas en un futuro. Hasta aquí este video. Si te gustó, te agradeceré muchísimo si me regalas un like, ya que eso me ayudará bastante a seguir creando contenido de este tipo. Y si te parece bien, suscribirte a este canal. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Qué excelente vídeo de Sinueton! Ya hemos visto algún vídeo más, totalmente recomendable. Como siempre, papirrinos, tendréis el link del vídeo original aquí debajo en la descripción. Bueno, lo primero que me he quedado contento es que no ha habido por una invasión zombie, algo así, ya me he quedado más tranquilo. Pero he de decir, como iba comentando durante el vídeo, que al final son cosas totalmente lógicas si te paras a pensarlas. Temas de miedo, como pueden ser por los terremotos, por la inseguridad, que cierta gente, oye, totalmente respetable, cada persona piensa como piensa. Luego, por otro lado, el tema de la contaminación. Puede ser que mucha gente también tenga problemas respiratorios, eso también le influya, ¿no? En querer respirar mejor aire, en, no sé, porque al final creo que nosotros en el día a día igual no lo notamos, porque igual, no sé, somos más jóvenes o tenemos menos edad o menos problemas de salud, pero al final pienso que eso puede ser algo también sumamente... que te influye ya en el estado de ánimo. En el estado de ánimo y en todo, salir y meterte en una burbuja de humo y oler, no sé, raro, tiene que ser... Nosotros aquí, gracias a Dios, no nos pasa, nuestra ciudad... en una ciudad pequeñita y la verdad hay mucha zona verde, algo de destacar y la verdad es que es bastante bueno. Y no hay saturación de personas. Yo para ir a trabajar no me tengo que levantar
levantar 2 horas antes. Es lo bueno, de punta a punta de esta ciudad te la recorres andando en media hora, 40 minutos. Sí, a un buen ritmo, pero en 40 minutos te lo has hecho y puedes llegar andando a cualquier lado, ¿no? Sí, aparte los autobuses urbanos están pensados para la capacidad que somos. Sí. Hay en muchos intervalos. La verdad es que como ciudad está muy bien. Está increíble. Burgos, la verdad, en Castilla y León está muy bonito. Limpia. Sí, y gran catedral, por cierto. Sí, hay que destacar. Otro dato, por cierto, perdón que te interrumpa, Moni, es que, bueno, dato tampoco, pero me parece que, hablando del tema que estás hablando, al final pienso que la ciudad tiene que evolucionar según la población, ¿no? Claro. Tú no puedes decir, no sé, pues hago 7 paradas de metro y 7 de bus y 7 tal, y pensar que cuando pasen 60, 70 años, que todo va más, que la población va más, que todos, no sé, al final todo va más, quedarte con eso, claro, ¿no? Puede ser. Si no hay abastecimiento de agua, habrá que buscar una solución. Si no hay abastecimiento en metro, en todo, habrá que buscar solución. Más paradas, más desvíos, no sé, más vagones. 2 autobuses en vez de 1. Eso es. Metros más largos. Eso es. Si al final hay demanda de algo, ¿por qué no lo vas a hacer? No le encuentro sentido. Resolver esos problemas que te da la ciudad. Sí. Otra cosa es que digas, no hay demanda, no lo voy a hacer porque al final es perder dinero. Pero si hay demanda y la gente está demandando más agua, más gas, más suministro, más trenes, más metros, ¿por qué no se hace, no? Hombre, al final creo que como infraestructura también hay que buscarle el hueco, igual no hay hueco, igual no hay presupuesto, no lo sé, estoy hablando por hablar. Pero una ciudad te da dinero, tú tienes que invertir en esa ciudad. Hombre, y Ciudad de México es una de las capitales más grandes del mundo, no sé cómo decirte, que no estamos hablando... Si tú no la cuidas, se devalúa. Además, bueno, dato, es que este vídeo nos puede dar, y todo esto os puede dar para una conversación de horas. Poned aquí que pensáis aquí debajo, paprines, que sabéis que como siempre nos encanta leeros. Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis. Suscribiros al canal para uniros a la familia más sinachera de todo el internet. De hecho, no vas a encontrar ninguna familia tan sinachera como estás viendo en este mismo instante, así que suscríbete y déjate un buen like, que es totalmente gratuito. Ahora sí, Moni, no sufras, no llores. La verdad es que conversación bastante, nunca me había parado a profundizar en este tipo de cosas. Bastante interesante. Mucho. Solo desearos que paséis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, papirrines. Sinacheros. Sinacheros. We stayed up till the morning, talking till the first light of dawn.